Cuando no logramos entender la palabra, difícilmente somos productivos o del todo no podemos dar fruto. Pero el Señor me hablaba también de que cuando hay falta de entendimiento, eso causa ceguera espiritual. Cuando nosotros, mire, hay un dicho sin ningún afán de maltratar a una persona que le haga falta la vista, o que sea ciego del todo, pero hermanos, no hay peor ciego que el que no quiere ver. O sea, la persona que no quiere, hay falta de entendimiento por falta de ejercer la lectura de las Escrituras, por falta de meterse con Dios, pero no hay nada peor de aquel que lee la palabra, que escucha el mensaje, que oye y oye y oye y lee, pero no pone por obra. Hay ceguera espiritual. Y si no hay ceguera, por lo menos tiene cataratas ahí, que no lo dejan trabajar como tiene que ser. ¿Me estoy explicando? Y amados hermanos, no se puede agradar a Dios, no se puede ser la palabra siendo un ciego espiritualmente. Es súper importante desenmascarar y expulsar de nuestra vida la ceguera espiritual. Un cristiano con ceguera espiritual es un cristiano que nunca va a producir fruto, que nunca va a ser productivo. Siempre que estarlo guiando, siempre que estarlo dirigiendo, siempre que estando viendo a ver uno cómo hace para que logre crecer en las cosas del Señor. Nunca, no hay forma, pasan los años y sigue como un círculo vicioso, y es a causa de una ceguera espiritual. Quiero que vayamos a Isaías 55, por favor. Isaías 55. A partir del versículo 7. ¿Lo tienen? Amén. Dígame bien fuerte. ¿Lo tienen? ¿O es que no tiene Biblia? Ese es otro problema, ¿verdad? El cristiano sin Biblia, terrible. Dice la palabra de Dios: deje el impío su camino. Diga conmigo, su camino. Y el hombre inicuo significa perverso o malo. Y deje el hombre inicuo o el hombre perverso sus, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Quiero detenerme ahí. El hombre impío, cuando la Biblia dice deje el hombre impío su camino, se refiere a la conducta. Deje el hombre conductas que son erróneas, que son malas. Deje de tomar, deje de adulterar, deje de fornicar. Diga conmigo, conductas. Y hay muchas personas que ciertamente han dejado conductas malas, conductas que desagradan a Dios, pero resulta que sus pensamientos todavía no se han vuelto al Señor. Hay mucha lucha todavía en el área de la mente, de los pensamientos. Ese es el área que más bombardea a Satanás en la vida del cristiano para robarle la fe, la esperanza, la santidad y la integridad. Amén. Gloria a Dios por todas las conductas que usted dejó. Pero ¿qué tal con los pensamientos? Qué bueno si usted ya no hace cosas que desagradan a Dios. Pero ¿qué pasa si todavía piensa de una manera que desagrada a Dios? Por eso vea que la Biblia dice: deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo o perverso sus pensamientos, y vuélvase a... Ojo acá. Puede ser que usted deje de hacer cosas por miedo a que lo vean. Puede ser que ya usted no hable tan feo como antes y deje de hacer algunas cosas por miedo a que lo vean. Pero ¿sabe qué es lo que pasa con los pensamientos? Que nadie los puede ver. Solo Dios. Cuando nuestra mente no cambia, nuestra vida espiritual se vuelve como ciega. Porque cuando nosotros leemos la Biblia y no entendemos, es porque nuestros pensamientos no han cambiado. Cuando nuestra mente no ha sido renovada, no ha sido transformada, y ahorita profundizo en eso, es difícil entender y comprender los propósitos de Dios. Hay gente que deja de adulterar por un tiempo, pero lo hace por haber cambiado una conducta, pero como sus pensamientos no han cambiado, en cualquier momento vuelven atrás. Porque no ha entendido el propósito por el cual dejó de adulterar.
¿Están aquí conmigo? Hay gente que pide perdón para cumplir con el hecho de pedir perdón o perdonar, pero en su mente, en su pensamiento sigue habiendo rencor y odio. Hoy es una de esas de ay. ¿Qué gano yo con decirle a Chiqui, amado, te perdono, te pido perdón, pero en mis pensamientos cada vez que lo veo le siento un odio terrible? Él no puede ver mis pensamientos, pero Dios sí los puede ver. Entonces resulta que en cualquier momento, apenas Chiqui me haga alguna carita, me vuelvo a enojar con él y le recuerdo lo que me hizo porque realmente nunca lo perdoné. Estoy ciego espiritualmente, no entiendo lo que realmente es el perdón. El perdón es olvidar, tal y como lo hace el Señor. Él manda nuestros pecados, nuestras ofensas, las manda al fondo del mar y dice que Él no se acuerda más de nuestros pecados. Pero ¿por qué? Porque Él se ama tanto que prefiere olvidar las cosas feas que hemos hecho. Pero nosotros, amados hermanos, a veces hacemos las cosas por conducta, por acción, nada más para que nos vean, pero nuestra mente no ha cambiado. Si yo he perdonado a Chiqui, lo he perdonado de todo corazón, porque entiendo lo que el perdón significa en la Biblia. Pero cuando yo soy un ciego espiritual, le digo perdón de la boca para afuera solo para cumplir con él. ¿Me estoy explicando, iglesia? Tiene que haber una transformación en nuestra mente para entender cuáles son los pensamientos de Dios. ¿Por qué Dios me pide que haga X cosa? ¿Por qué Dios me pide que haga lo otro, que me comporte así y que lo haga realmente de todo corazón? Y es que mire lo que dice la palabra en el versículo siguiente. Porque mis pensamientos no son, diga conmigo, Dios no piensa como yo pienso. Mire, una de las peores cosas que le puede pasar al cristiano es cuando Dios está dando una palabra que llega y toca la llaga. No, pero ¿por qué así? Y aunque lo diga la Biblia, discuten por qué así. Porque están ciegos espiritualmente. No, pero ¿por qué yo tengo que volver con mi esposo? ¿Por qué yo tengo que diezmar? Yo le puedo dar ese dinero a los pobres. ¿Por qué yo tengo que ir todos los domingos a la iglesia y voy cada 15 días? Cuando la Biblia dice que no dejes de congregarte. No, pero ¿por qué voy a orar todos los días? Yo puedo orar una vez por semana. Es más, oro el 31 de diciembre, oro una hora por todo el año siguiente. Mire, cuando nosotros empezamos a cuestionar la palabra, cuando empezamos a buscar salidas para tener ciertos comportamientos o para justificar estilos de vida que no le agradan a Dios, eso es ceguera espiritual. Cuando empezamos a cuestionar, mire, no es lo que dice el pastor, es lo que dice la Biblia. Yo por eso siempre le saco los versículos y aún así hay gente que discute en su mente porque su alma, los ojos de su alma, su pensamiento y su entendimiento está ciego, está entenebrecido. Necesita haber una renovación, un cambio para poder pensar como Dios piensa. Por eso Él dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Si usted quiere comprender a Dios, deje de pensar con su mente humana y empiece a entender con el Espíritu de Dios. Es la única forma de ser productivo. No podemos ser productivos si seguimos pensando como nosotros queremos pensar. Si seguimos actuando y decidiendo cuando nosotros queremos decidir. Es que Dios me ha dado libre albedrío. Sí, pero si usted vino a Cristo, ahora usted es esclavo de Cristo. Libre albedrío se acabó. Veo que poquitos dicen amén. El apóstol Pablo dice, ahora soy esclavo de Cristo. Usted tiene que entender, mire, el libre albedrío solo lo va a llevar a tomar malas decisiones, porque se justifica para vivir en pecado. Pero cuando usted es esclavo de Cristo, como lo dice el apóstol Pablo, ahora soy esclavo de Cristo, usted vive por la palabra de Dios y por lo que la palabra de Dios dice y no la va a cuestionar. Amén. Cuando hay ceguera espiritual, no entendemos los propósitos de Dios. El apóstol Pablo cayó rendido ante Dios, ante Jesús, y él fue cegado tanto física como espiritualmente y se tuvo que meter en ayuno hasta que llegó un hombre a revelarle los propósitos de Dios para su vida. Porque le era necesario meterse con Dios para entender cuál era el propósito. Pero ¿qué tuvo que hacer Dios? Primero, taparle la vista para que no entendiera por ojo humano, sino que entendiera por el Espíritu lo que Dios tenía para él. Entonces el Señor viene, enceguece